Ahora sí, muchachos. Buenas tardes nuevamente y gracias por asistir hoy a esta nueva entrega del curso de Python básico. Como les había comentado, las primeras 4 clases habíamos hecho un repaso de cómo asignar variables, qué significa que sea un string, que sea un flotante, que sea un entero. Y hoy día ya vamos a pasar para unos temas un poquitito más entretenidos. Y estos temas un poquitito más entretenidos, ¿a qué se refieren? Justamente ya vamos a empezar a hacer nuestros primeros scripts en Python. Entonces, como dice la presentación, manos a la obra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en Python? Recuerda que yo en las clases anteriores les había dicho que por favor seamos lo más ordenados, no para el resto del mundo, o no lo hagan solo para el resto del mundo, háganlo mucho para ustedes mismos. ¿Y a qué me refiero con eso? A esto, los comentarios en Python. ¿Para qué nos sirven los comentarios y por qué los usamos? Nos permiten describir lo que está pasando en la secuencia de un código. En otras palabras, por ejemplo, si tengo que hacer una operación matemática, pongo un comentario y le dejo la descripción de estoy sumando estas variables por esto. Como programador de la vieja escuela, detesto hacer la documentación. La detesto. Y no creo que exista un programador o no creo que exista alguien que codifique que le guste documentar. Y si existe uno por ahí, por favor, empieza a tirar currículum en muchos lugares que los necesitan. Así que eso es por un lado. ¿Qué nos permiten además los comentarios? Documentar quién escribió el código o la información auxiliar. ¿Ya? En otras palabras, si alguien hizo un código y tenía un error, en el comentario se puede poner, oye, error corregido por tal persona. O no necesariamente un error, puede ser una optimización. Oye, este pedazo de código que lo hiciste en 40 líneas, es mejor hacerlo de esta forma y lo dejamos en 5 líneas. Y ese ahorro de código también, recuerden que todos estos programas corren en memoria. Y mientras más memoria utilizamos del hardware, más requerimientos debemos tener. Y mientras mejor sea el código, mejor sea la optimización del código, en otras palabras, sentencias más cortas, sentencias más claras y más enfocado a lo que necesitamos, el programa va a correr más rápido. ¿Ya? Entonces, para eso también nos permite, se nos permite usar los comentarios. En otras palabras, el comentario es simplemente desactivar una línea y poner lo que se nos ocurra. ¿Ya? Entonces, permiten desactivar la línea de un código quizás de manera temporaria. ¿Por qué quizás de manera temporaria? Porque a lo mejor estamos trazando algún error y podemos poner una línea de código en comentario, y esa línea de código que está en comentario nos podría permitir detectar dónde estaba el error. ¿Ya? Entonces los comentarios se hacen ¿con qué? Con el signo numeral o como el signo gato, que muchos lo conocemos como el signo gato. Actualmente se le conoce como el símbolo del hashtag. Entonces, ¿cómo se hace? Tal como aparece aquí, obtener el nombre del archivo y abrirlo. Entonces, hashtag o numeral, espacio, obtener el nombre del archivo. Y eso es un comentario. Y entonces cuando yo corro el intérprete, cuando corro el programa de Python, él dice, este símbolo, lo dejo de lado, no lo considero. Y abajo, como ven, la variable a la izquierda igual, y tengo un input y una frase que dice ingresar archivo. Después la vamos a ver. Y después tenemos otra variable que se llama handle y que tiene otra función, que eso la vamos a ver más adelante. Eso es con los comentarios en Python. Es así
de fácil este tipo de comentario. Hay otras formas de generar comentarios, pero nos vamos a quedar con este por mientras. ¿Cómo hacemos para que yo pueda ingresar algo desde afuera? Porque en las clases anteriores siempre hemos visto cómo asignar simplemente la variable. Pero nunca hemos visto de decir, como el truco de magia del piensa un número. Tú tienes que pensar el número y lo tienes que ingresar en el teclado. O sea, ingresar el programa. Y lo ingresas por lo general por el teclado. Entonces para eso nosotros utilizamos la función input. ¿Ya? Y aquí está en un recordatorio que todo lo que ingresamos por teclado en Python es un string o cadena de caracteres. Entonces, abajo en esta slide nos pregunta, ¿y si necesitamos ingresar un número? Simplemente usamos otras funciones para transformar este dato que ingresamos. Por ejemplo, acá aparece el var, que sería nuestra variable, que va a almacenar el ingresa a un número. Con esto pedimos el dato. Entonces, nosotros con esto pedimos el dato. Y cuando nos pregunte, nosotros vamos a ingresar el número y lo va a guardar en el var. ¿Ya? Y después, este var lo vamos a sumar. ¿Cómo lo vamos a sumar? En esta variable suma, nosotros aquí a suma le dijimos que va a almacenar. Fíjense que aquí hay una función que se llama int y entre medio tiene la palabra var. ¿Tendrá relación con esa? Por supuesto. Y el más 1. La variable se suma, la variable suma almacenará la operación. ¿Ok? La función int, ojo que con ese paréntesis, convertirá a un número entero lo que esté dentro del paréntesis. ¿Ya? Entonces, si yo pongo un int como un entero, el entero sin valor es un 0. Pero si yo le digo a int, a la función int, y le pongo var adentro, que va a ser esta variable, que nosotros ingresamos el dato, nos la va a convertir en un entero. ¿Cómo se vería eso en Python? Entonces, recuerdan que teníamos, por ejemplo, x igual 5. ¿Ok? Y después tenemos y y le vamos a decir input ingresa un número. Entonces vamos a poner suma 1 va a ser igual a x más y. Si yo ejecuto esto, aquí me va a decir, perdón, me faltó algo. Vamos a detener ese. Y después le vamos a decir que me imprima suma 1. Entonces, ¿qué hago acá? Asigno variable. ¿Qué hago acá? Pido al usuario un valor. ¿Qué hago acá? Ojo, no es necesario que vayan aquí al lado. Puedo poner el comentario donde se me ocurra. Sumo las variables. Y imprimo las variables. Perfecto. Entonces, si
si yo ingreso el número, ¿se me va a ejecutar todo el código? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Dentro de lo que vimos inicialmente y lo que hemos aprendido en la clase de la 1 a la 4. Sí, va a funcionar el código, yo creo. Te va a arrojar la... Ah, no. Tengo que... Ya. Ya, ¿por qué? ¿Por qué? Está cerca, está cerca. Lo tienes en la punta de la lengua, quiero escucharlo. Lo que pasa es que tengo que darle el valor int a lo que yo voy a ingresar. Perfecto. Entonces yo le voy a decir que voy a ingresar el número 5. Y me salió un error. ¿Por qué me salió un error? Muy fácil. Y aquí me lo está diciendo. El tipo de error que no está soportado el tipo de operación para la suma. No puedo sumar el int, que sería la x, y no puedo sumar el string. Recuerden que todo lo que yo ingreso por teclado es un string. Entonces, ¿será verdad eso? Antes de hacer eso, entonces nosotros le vamos a hacer un print type a x y un print type a y. Reviso tipo de variable. Entonces vamos a hacer la suma. Me va a fallar ahí. Reviso variables, pero ¿qué voy a hacer aquí antes? Ahí yo le voy a decir que va a ser igual a int y que y va a volver a tomar el valor de y. ¿Ya? Se puede hacer eso, ¿eh? O aquí yo puedo poner otra y por dar un ejemplo. Y entonces aquí cuando yo sume voy a sumar a x con otra y. Y imprimo suma 1. Ingreso el número 6. Perfecto, entonces vamos con este print, ¿ya? Y me dice, oye, es de clase entero. Perfecto. ¿X es de clase entero? Sí, señor, es de clase entero. Y después me dice que aquí tengo un class string que es de este i. En otras palabras, que es lo que viene de aquí. Y esto es un string. ¿Ya? Entonces aquí yo le digo, oye, otra i, tú vas a tener el valor de i. Recuerden que i y otra i no son lo mismo. Ah, perdón. Aquí me... otra i. Entonces... otra i, variable y suma, y solo porque me gusta molestar un poco y le vamos a poner suma 1 y le vamos a decir aquí valor suma valor suma y aquí yo le puedo decir valor otra i. Perfecto. Entonces vamos a cerrar de nuevo y vamos a correr. Ingreso un número. Ahora queda más bonito, ¿verdad? Sí. Ahí sí. Ese class int viene de aquí, de esta x. Esta x sí es un int.
Este class string viene de aquí, que es de la i, que ingresamos acá. String. Todo lo que viene del teclado es string. Y lo podemos convertir. ¿Cómo lo convertimos? Con esto. Entonces, reviso las variables. El print type de x nos vuelve a decir que es un entero. El print type de y nos dice que es un string, porque este no lo convertimos y no lo convertimos. Le dijimos a otra i que iba a ser el valor entero del contenido de i. ¿Se entiende esa parte, cierto? Que puede llegar a ser un poquito complejo entender esa parte, ¿ya? Pero recuerden que la variable obtiene lo que ocurre acá. En otras palabras, yo hice una variable otra i que recibe esta operación. Convertir en entero el valor i. Y entonces aquí yo imprimo, oye, valor de otra i, dime cuál es el tipo. String. Perdón, el entero. Valor otra i, que esto viene de ahí. Type otra i, me dice soy entero. Perfecto. Sumo las variables. Suma de, nosotros dijimos que esto era un 5 y x era igual a 5. 5 más 5 es igual a 10. Y aquí yo le puse, bueno, aquí me equivoqué porque le puse valor suma en vez de decir que era el tipo de suma 1. Ya, y aquí le ponemos el valor de la suma es 2 puntos y listo. Corrámoslo. Ingreso un número 3 y ahí lo corre todo. El valor de la suma es 8. El tipo de suma 1 es int. Valor otra i, que es un entero. El class entero. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se entiende. Tengo una pregunta, pero para relacionada con las variables. Al, Dispare. al correr la secuencia del programa de nuevo, ¿automáticamente el Python me vuelve a cero las variables o tengo que resetearla? No, recuerda que todo, hasta el minuto lo que estamos viendo aquí, todo corre en memoria. Ya, ¿Ya? ya. Entonces no, todavía no estamos guardando nada. No está como un código todavía. Exacto, no es persistente lo que tenemos acá. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces si yo apago el programa, que sería lo equivalente a cerrar una operación o a cerrar el computador, todo esto reside en memoria. Yo cierro el programa y la memoria se libera. Se pierde todo lo que hay ahí. A menos que yo le diga a Python que vaya a dejar todos estos datos a un lugar específico. Ya no entiendo, ya. Ahora entiendo que está trabajando directo en la consola, no en una línea de código, ya. Exacto. Entonces, eso es con cómo puedo corroborar los tipos. Ahora vamos a una cosa más entretenida. Utilizando exactamente lo mismo. No voy a mover nada más. Voy a simplemente hacer esto. Ingreso un número. Y si yo le pongo una U, me va a dar un error de valores. Pero esta vez me falla en la línea 10. Aquí. ¿Cómo sé que me falla en la línea 10? Aquí. Porque Python, recuerden que Python lo único que sabe, Python no sabe español al final del día. Él sabe
él sabe lo que se le entrega. Y entonces él dice, oye, ¿sabes qué? En este programa, que tengo acá, en la línea 10, ¿ya? En la línea 10 tengo un problema con este módulo. Otra i igual int paréntesis i. Tengo un error de valor, que esto es un literal, y aquí yo tengo una función entera. Y u yo no lo puedo convertir en ningún número de base 10. Entonces me arroja un error. Entonces, necesariamente después nosotros vamos a usar este mismo ejemplo. Bueno. ¿Cómo puedo obligar yo al programa a, a que el usuario ingrese lo que yo necesito que se ingrese para evitar que Python me arroje errores? O ni siquiera que Python me arroje errores, que Python no entienda lo que yo estoy tratando de hacer. Al final del día es eso. Recuerden que Python que Python hace lo que ¿cómo? No tendríamos que decirle que si no ingresa un número, repita, vuelva a pedir el dato, una cosa así. Exacto, y ahí nosotros entraríamos en los ciclos. Ya, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero ese es un punto que lo vamos a dejar bien pendiente. Pero lo podemos solucionar ahora con... lo vamos a tratar ahora con las estructuras if. Entonces, volvemos acá. ¿Se entiende esta parte del input desde el teclado? ¿Cómo ingreso? ¿Cómo convierto? Y puedo seguir las operaciones. Perfecto. Gracias, Israel. Gracias, Jonathan. Entonces, vamos con un programa chiquitito. Vamos con algo entretenido. Escribo un programa donde exista suma, resta, multiplicación y división. Gracias, John. ¿Alguien se atreve a compartir, a dar sugerencias? Entonces nosotros nos vamos a ir acá. Y vamos a poner ejercicios. Entonces nosotros vamos a poner aquí A va a ser igual a un... ¿Se acuerdan que les dije que se podía ahorrar código? Si yo hago esto, esa es una de las gracias de Python, que te permite, es muy flexible, ingresa el primer valor, te permite ahorrar muchas cosas. Entonces ve el segundo valor. Después le vamos a poner suma valores, que va a ser igual a A más B. Ah, mira, eso vamos a hacer algo, eso entretenido. Vamos a suma valor y aquí le vamos a decir que imprima el type de A
y que imprimo el type de B. ¿Ustedes creen que va a resultar este ejercicio? No sé, dejen llevarme esto y los vamos a... Lo voy a arrojar a un... Lo que escribí recién lo voy a arrojar a un documento y después lo voy a subir al Drive también. ¿Ustedes creen que va a resultar este invento? Va a ocurrir lo mismo, que necesitamos decirle que lo que ingresamos por teclado sea numérico. Int. Perfecto. Recuerden. Ingresa el primer valor. 5. Clase entero. Ingresa el segundo valor. 3. La suma es 8. ¿Y funcionó? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que cuando yo les dije que Python me permite ahorrar? Exacto, Jonathan. Que Python me permite ahorrar código. Yo hubiese tenido que hacer esto si yo no supiera que podía ahorrar código. ¿Ya? Entonces, esto, imagínate, si yo no pudiera ahorrar código, hubiese tenido que escribir esta línea de código y esta línea de código. ¿Ya? Los prints simplemente los estoy poniendo para que vean cuál es el tratamiento. Yo aquí a B le estoy diciendo, voy a tener una función entera, ¿ya?, que voy a convertir lo que yo tenga acá dentro, la función input. Entonces, pido como string y me llega de inmediato, y como tengo en la misma línea de código otra función más. ¿Se acuerdan de los operandos? Del cómo resolver operaciones matemáticas. Es básicamente lo mismo. Voy resolviendo de los paréntesis más internos hacia los paréntesis más externos. Y aquí, como mi paréntesis más interno es input, mi función más interna es input, pido el dato, llega el dato, tengo la función int, convierto el dato y lo almaceno. Vamos de nuevo. Ingresa el primer valor, 5. Ingreso el primer valor solo con un input, y esto es un string. ¿Ya? Le pregunto al tipo, oye, sí, soy un string. Oye, pero A va a ser el valor de A convertido en entero. Ok, es un entero, que sería ese segundo print. Ingresa el segundo valor, 8. Ingresa el segundo valor, es 8. Perfecto. Ese 8 yo lo voy a convertir en una string y lo voy a guardar en B. Oye, necesito saber el tipo de B. Es un entero. Ok. Suma val va a ser A más B. Imprímame suma val. Y si quiero ser más cauteloso, perdón, tres. Clase string. Oye, conviérteme el A, conviértemelo en entero. Imprima el tipo de A, entero. Y aquí hago esta misma operación, ¿ya?, pero la hago en solo una línea de código. Imprímame el valor de B. Perfecto, el valor de B es 6. Ya, perfecto. Sume A más B. Y A más B, que es 6, y imprímame la clase. La clase es un entero.
¿Se entendió? O me voy un poquito para atrás. Yo lo veo claro. Lo que pasa es que en el primer número estás primero pidiendo el número y después transformándolo entero. En el segundo caso, al momento de ingresar el número se transforma ya automáticamente en entero. Eso es lo que me parece. Exactamente, John. Porque recuerden que cuando yo les dije, oye, cuando uno le pregunta a Python y todo lo que nosotros ingresamos desde afuera es un entero, perdón, es una cadena de caracteres, ¿ya? Cuando es una cadena de caracteres, él simplemente ingresa el valor en esta función y la deja atrapada en este paréntesis para que esta otra función siga el curso de la resolución del problema. ¿Y cuál es este problema? Que aquí yo ingresé un valor y ese valor es una cadena de caracteres. Y esta función int convierte esa cadena de caracteres en un entero. Y ese entero se almacena en B. Y eso es todo. Así de sencillo. Y ahí sí, nos ahorramos un poquitito de tecleo. No es mucho más lo que uno se ahorra. Pero créeme que cuando tienes un programa de 1500 líneas de código, ayuda. Ayuda y ayuda bastante. ¿Ya? Porque no... repetir... recuerden que las variables... recuerden que las variables... yo las puedo reutilizar más adelante. Y si no sabes bien el programa, cómo va, o no tienes una buena documentación de tu programa, te puedes perder muy fácilmente. Entonces, lo otro que... gracias, Jonathan, vamos a ocupar esto. La función print, cuando yo devuelvo un valor, cuando recuerden que el print es, yo te voy a mostrar por la consola, ¿ya? Yo te voy a mostrar algo. Y yo tengo un tipo de formato para poder mostrar una cosa. Entonces, ¿qué vamos a mostrar? Lo que yo le quiero comunicar las palabras o las oraciones que yo quiero comunicarle al usuario con el que estoy interactuando. Por ejemplo, la suma del primer y segundo valor es suma val. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer otro. Vamos a hacerlo de la manera sencilla. El valor de A es 2 puntos, coma, A, coma, el valor de B es 2 puntos, espacio, coma, B. Y este me está reclamando por... primer valor, 4. Segundo valor, 2. La suma del primer y segundo valor es 6. 4, 2, 4 más 2 es igual a 6. Correcto. El valor de A es 4. El valor de A es... y me muestran lo que contiene A. El valor de B es 2. ¿Cuál es el secreto aquí? Las comas. ¿Ya? Si yo le quito esa coma, por ejemplo, si se fijan aquí, el PyCharm me va a decir, oye, encontré 3 errores. En la línea 12, esperaba una coma o un cierre paréntesis.
En la línea 12 tengo mal un final de sentencia. Y en la línea 12 estaba esperando estaba esperando una instrucción. Entonces aquí las comas van a ser nuestras queridas y buenas amigas. Así que ojo con eso. Y si se fijan acá, en la última no va coma. Porque así Python interpreta de que después de esa, si yo ejecuto el programa ahí... Ah, perfecto, no me reclamó. Ok. Ya, es que con base de datos sí te va a reclamar porque espera otro valor. Y ese valor sería... cuando estemos pasando parámetros a base de datos, si no le pongo aquí, me lo va a tomar como nulo o vacío. Entonces, ojo ahí. Entonces siempre recuerden, si necesitan poner en el print comunicar algo más aparte, tiene que ir coma y eso. Coma el variable, coma lo que requieran comunicar adicionalmente. Más adelante vamos a ir profundizando a cómo dar distintos tipos de formatos al print que va a salir. ¿Ya? Pero con que sepan estas dos formas está correcto. La normal es, oye, la suma del primer y segundo número es, termina ahí, coma, y la variable que quiero entregar. También podemos, eventualmente, también podríamos hacerlo de el valor de A y B es, ojo acá, A, B. ¿Ya? El orden implica la forma en que vamos a mostrar las variables. Tres, 2. El valor de A es 2 y B es 3. No es así. Ojo con eso, que en el orden que tú las pones es en el orden en las que se muestran. ¿Ya? Ojo con esa forma al entregar las las variables. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Dale, Israel, gracias por el aviso. Perfecto. Entonces, vamos a borrar acá. Me lo llevo mi archivito. Y seguimos con... Por lo menos una variable debe ser ingresada por el usuario. Bueno, con lo que hicimos aquí, ya hicimos el 1 y el 2. Y realice una operación matemática compleja usando variables y valores fijos. Esta la podemos saltar porque esto o prefieren hacer un ejercicio que llame a ambas partes. Vamos a hacerlo mejor. No lo voy a dejar al aire. Vamos con A. No, vamos a hacer otra cosa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el otro día sobre las operaciones? Que si teníamos paréntesis,
se resolvían de una forma específica. Print type y print sumaval. Ingresa el segundo valor. Bueno, vamos a poner un 3. Y me da 34. ¿Es verdad que me da 34 esto, muchachos? ¿Alguien se atreve a indicarme por qué da 34, pero en palabras, no por Python? ¿Y qué se resuelve primero? ¿Y qué sigue? ¿Y qué es lo último que se resuelve? Se resuelve primero la potencia que está dentro. Exacto, que en este caso sería 9. Y después la potencia, Después la multiplicación. claro, después de la potencia es la multiplicación y es 9 por 3, que serían 27. 27. Después la suma. Y después como ya la suma y la resta... perdón, aquí era solamente suma, sí. Y después sumas y restas están al mismo nivel. Y como están al mismo nivel, no se discrimina cuál se resuelve primero. Simplemente se discrimina por quién está más a la izquierda. ¿Ya? Quién está más pegada a la variable. Y de ahí empiezo a sumar. Tenemos que el 27 más 6 son 33, más 1, 34. Nos dio nos dio correcto el resultado. Es por eso. Entonces ingresa el valor y aquí le vamos a decir que esto va a ser igual. Mira qué entretenido. Fíjense en esto. ¿Ya? Que esto es un entero. Y aquí lo vamos a dividir por 2. Ingreso un valor 8. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien me podría explicar? Como se aplicó la división, entramos al número no entero. Claro, entramos a un número flotante. ¿Se acuerdan que les había dicho que, exacto, Lucelis, en la división, ¿por qué el número se me transformó en un flotante? Y si yo hago esto, vamos a ingresar un 2. Y es un entero. Y no se me convirtió en flotante. Qué entretenido, ¿verdad? Porque toda división, como Python sabe que tiene una probabilidad exageradamente alta de que exista un decimal, él, en las versiones más actuales, dice: yo simplemente me voy a ahorrar cualquier tipo de error y yo ya aprendí que cuando hay una división, el resultado es flotante. Pero es 0. Me da lo mismo. Yo te voy a entregar un flotante. Pero ¿qué pasaría si yo en mi programa solo necesito ingresarle enteros? ¿Qué tendría que hacer yo después? Alguien transformarlo a entero. Perfecto, exactamente. 24.5. Ojo, el valor de esto es 24.5. ¿Ya? Vamos a jugar simplemente con el valor 2 para que sepamos que es 24.5. Entonces,
yo a suma val, que se me convierte en un flotante, le voy a decir que sea un entero suma val y print suma val. Recuerden esto, porfa. Recuerden eso. Es súper importante. Class entero 24.5, class flotante. Vamos de nuevo con el 2. ¿Se entiende cuál es el peligro de las divisiones y después volverlas a entero? Fíjense bien en el resultado. Ingresé un 2, que es un entero. Ingresé un 2, que es un entero. Se resuelve la suma, me imprime la suma, o sea, el valor de la operación, que es 24.5. Le pregunto cuál es el tipo de suma val y me dice, es un flotante, porque tiene un decimal. Después yo a suma val le dije que lo iba a convertir en entero. Y él me dijo, ya, perfecto, yo puedo convertirlo en entero. Oye, ¿y cuánto era suma val? 24. Y dame la clase un entero. ¿Por qué? Porque los enteros no tienen decimales. Entonces, como yo le dije, no, oye, si tú eres un entero, ok, voto todo. Voto el resto. Ese es un punto muy importante que deben tener muchísimo cuidado. Hay operaciones matemáticas, ustedes tienen que resolver esa parte bueno, Python lo resuelve y entrega el número flotante si encuentra una división o encuentra algo que potencialmente me va a entregar un número decimal. Si tengo esa posibilidad, te entrego un flotante. No, yo no me voy a complicar, es un flotante. Y, Sí. perdón, ¿y existe la función de aproximar ese número? Por ejemplo, si no hubiera salido 2.6. Pero eso ya un poquitito más avanzado. Ya. Un poquitín más avanzado. Porque eso ya tiene que ver con temas de formatear los números. Ya, perfecto. Por eso mismo tengamos ojo con esta forma de exponer el tipo de variable. Recuerden que un flotante y un entero sí se pueden sumar. ¿Ya? Sí se pueden sumar y la suma entre un flotante y un entero siempre va a ser flotante. Una división da lo mismo si es entero con entero, siempre va a dar flotante. Siempre. No hay más. Siempre. Ya. Entonces me llevo esto. Y continuamos con... ¿Cómo sigo la receta? ¿Qué receta? ¿Se acuerdan que en las primeras clases habíamos conversado de que la programación al final del día es una secuencia de pasos? Y como soy hambriento, hablo de receta. ¿Cuál es la receta? Parta 2 huevos, échele la harina. Y es una secuencia. ¿Y cómo sigo la receta? De la siguiente forma. Con Python ustedes se van a encontrar muchas veces con indentación. ¿Qué significa esto? Que es un espacio separado. ¿Ya? En Python se utilizan 4 espacios hacia la derecha y eso se llama indentación. Aumentar la indentación sirve para indentar luego de un enunciado, if, for u otro, ya sea un while, una función, etc. Pero siempre que ustedes declaran algo que tiene que contener instrucciones, ustedes hacen una indentación. Mantener la indentación sirve para indicar el alcance del bloque. Entonces aquí nosotros vamos a hablar de jerarquías, ¿ya? Es decir,
¿Qué líneas son afectadas por mi programa, función o ciclo? Reducir la indentación permite regresar al nivel del enunciado. Esto indica el final del bloque. Ya se lo voy a mostrar. Las líneas en blanco son ignoradas y no afectan la indentación. Los comentarios en una línea se ignoran en lo que respecta a la indentación. Ya lo vieron recién que puse los comentarios a la misma altura de la línea de código. Lo puse lo más a la derecha que había. Y ahora les voy a mostrar les voy a mostrar una pequeña trampita. Por ejemplo, aquí nosotros vemos los pasos condicionales. ¿Ya? ¿Cómo se resuelven? Esto es direccional. Este programita que hay aquí se resuelve direccionalmente. Es por gravedad. ¿Ya? Entonces, pasos condicionales. X es igual a 5, según nuestro programa. Entonces nosotros tenemos X igual a 5 y entramos a una función o a un statement que se le llama, que sería como a nuestra condicionante o nuestra premisa de si X es menor a 10, entonces el dos puntos, esto siempre va, el dos puntos siempre va en este tipo de consulta, entonces imprima es menor. ¿Ya? X es menor a 10, si X es menor a 10, si es menor a 10, imprima es menor, y después va a volver acá. ¿Ya? Según lo que me dice aquí, va a volver acá. Si X es mayor a 20, imprima es mayor. Si X es mayor a 20, sí, imprima es mayor. No, entonces imprima fin. En este programa, como sabemos que X es igual a 5, X es menor a 10, entonces va a imprimir es menor. Va a volver acá, va a volver a una jerarquía anterior, pregunta aquí, se mete en este if, sube una jerarquía, baja una jerarquía, sube una indentación, baja una indentación, termina, y este bloque if termina y vuelve acá. Como llega acá el código, pregunta, oye, X ¿es mayor a 20? No, no es mayor a 20. Entonces no entra en esta... Perdón. No entra en este ciclo. En esta oración, en este enunciado. Entonces, como no entra, se mantiene en esta jerarquía y dice fin. Denme un segundo y voy para atrás. Y esto mismo, para que lo veamos de una forma más práctica, dijimos que X es igual a 5 si X es menor a 10, entonces fíjense que esto lo va a hacer solo el PyCharm, enter, y ya me deja la indentación. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Recuerden que la indentación en Python es 4. ¿Por qué se lo repito? Porque a veces saca de quicio el olvidarse de eso. Entonces, print es menor. Vuelvo uno para atrás. If X mayor a 20, perdón, es mayor fin. Entonces, si yo hago correr este programa, me dice es menor fin. ¿Por qué?
porque x, aquí pregunta, si x es menor a 10, entonces haga esto. Si x es mayor a 20, entonces haga esto. Y como x no es mayor que 20, no entra aquí. Ahora, ¿qué pasa? En este mini programa se ejecutan todas las sentencias que estén a esta altura. ¿Ya? Eventualmente, aquí nosotros podríamos decir, si x es menor a 10, entonces que imprima es menor. Y yo podría poner otra más. Si x es menor a 6, entonces es más menor. Si x y si x es mayor a 2, entonces no es tan menor. Oh, perdón. ¿Dónde me quedó sentencia inválida? Aquí. Me faltó la X. Es menor. ¿Por qué? Porque este if entró aquí. Es menor. Oye, ¿y X es menor a 6? Sí, es menor a 6. Perfecto. Entonces, es más menor que 6. Oye, ¿y X es mayor a 2? Sí. Entonces, no es tan menor que diga. Perfecto. Sale de aquí y se devuelve hasta acá. ¿X es mayor a 20? No. Entonces, fin del programa. ¿Se entendió esa parte? ¿Muchachos? Sí, perfecto. Ok, y es así como nosotros vamos, que es donde debemos tener cuidado con las lógicas de los programas. ¿Qué es lo que preguntamos? ¿Ya? Nosotros debemos saber de que cuando nosotros entramos y qué tal si le agregamos a x que tenga un valor igual, entonces le vamos a decir que x va a ser igual a 6. Va a pasar esto. X por ejemplo, x va a ser igual a 6. Entonces, si x es menor a 10, sí, es menor. X es menor a 6, no, no es menor a 6, no es menor a 6 porque es igual. Entonces no entra en este if. ¿Ya? Y cae en este otro donde pregunta si x es mayor a 2 y entra aquí. Todas estas consultas, estos statements que se le llaman, que serían como nuestras premisas, nuestras preguntas, nuestras condiciones, para entrar a ellas, la premisa se tiene que cumplir. ¿Ya? Oye, si el valor de esto es verdadero, haga esto. Pero ¿a qué se refiere de que el valor de esto es verdadero? ¿Ya? A que lo que yo pregunto se cumple. Porque eventualmente, más adelante, nos vamos a encontrar con programas que dicen algo así. Mientras sea falso,
haga este ciclo. ¿Ya? Pero si el valor que yo estoy trayendo de afuera es falso, va a entrar al ciclo, porque se cumple lo que yo estoy preguntando. Mientras esto sea falso, hágalo. Pero si el valor es falso, lo va a hacer. Así que ojo con eso. Después con ejercicio nos vamos a ir dando cuenta de eso. Entonces me voy a llevar esto para acá. Y volvemos aquí. Operadores de comparación. Ahora yo creo que te voy a responder tu consulta, Lucelis. Ya. Las expresiones booleanas, que eran las que les comentaba si son verdadero o falso, los operadores booleanos o las expresiones booleanas, simplemente son true o false. Ya. Las booleanas, que sencillamente es un verdadero o falso, ¿ya? Se utilizan de operadores de comparación. Y los otros operadores de comparación observan las variables pero no las modifican. ¿Se acuerdan que aquí nosotros simplemente preguntábamos sobre una variable si era o no era mayor que esto otro? Es porque esto es una consulta, no es una asignación y no es una modificación. Es simplemente a ver, ¿esto es cierto o no? Sí, es cierto. Haga esto entonces. Entonces tenemos el menor que, el menor o igual, el menor que o igual a, ¿ya? Que eso yo creo que era un poquitito donde iba enfocada tu pregunta, Luceli. Que si X era igual o era menor o igual que 10 o menor o igual que cualquiera de las otras comparaciones y qué pasaba con eso. Recuerda que aquí, por ejemplo, no, aquí no, era aquí. Recuerda que aquí yo le pregunté si X, que le dijimos que era 6, era menor a 6. No, pues no es menor a 6. 6 no es menor a 6, es igual a 6. Pero aquí mi pregunta es directa. ¿Es X menor a 6? No. Entonces, como es no la respuesta, pasa al siguiente a la siguiente consulta. ¿Por qué no se cumple? Ah, pero es muy distinto que yo hubiese preguntado, oye, ¿es X menor o igual a 6? Sí, es igual. Porque aquí recuerden que ese menor que o igual a es una doble consulta en uno, pero esta es la única permitida, sí. Si yo quisiera hacer otra, tengo otras formas de hacerlo, pero eso lo vamos a ver más adelante para no enredarnos ahora. Ojo que aquí este igual a, que es un igual, esto es súper importante y que acá abajo está puesto. Recuerde que el igual se usa para la asignación. Un signo igual, un doble signo igual, se utiliza para comparar la igualdad de. ¿Ya? Entonces es comparar la igualdad de. Entonces, sería X es igual a 6 y recién ahí este if entraría. Si, solo si X es igual a 6. Y aquí entra. En el caso de X es menor o igual a 6, si, solo si X es igual o menor a 6, ingresa en este if. ¿Ya? En este caso, como nosotros lo teníamos así, X es menor a 6, no. Entonces no entro en este if. No tiene por qué, porque el 6 no es menor de 6.
Y el no es igual se hace así. Exclamación hacia abajo, igual. ¿Y qué se refiere con eso? Es, oye, X es diferente a este otro número o a esta otra comparación. Sí, perfecto, haga esto. Y así se va comparando. Como les habíamos comentado, el programita que nosotros hicimos era decisión unidireccional. Es por gravedad. La única forma de... O sea, el ingresa o no ingresa. Es lo único que... Es lo único que hace. Denme un segundito para arrojar esto. Para arrojar esto en el programa. Y vamos viendo qué entra, qué no entra. Y a ver si le puedo contestar de mejor forma la pregunta a Lucelis. Acá. Entonces, veamos. Oh, ¿qué pasó? Entonces, esto es así. Denme un segundo. Si tienen alguna consulta, por favor, disparen nomás. Porque si vamos... Ah, perfecto, Luce. Eso... qué bueno que se respondió tu consulta. De todas formas, vamos a hacer este otro paso. Para aclarar un poco qué ocurre con esto. Ya. Entonces. ¿Va? ¿Qué pasó? Ya, por ejemplo, aquí yo copié y pegué de otro lado. Uno. Ya, y eso me lo tomó como... Por eso hay que tener harto cuidado con Python en ese caso, que a veces se pone pesadito para alguna cosa. Sabemos que X es igual a 5. ¿Ya? Entonces aquí yo pregunto, ¿es X igual a 5? X es 5, sigo del mismo if, no he salido del if. Después, como se acabaron las instrucciones, él va a volver acá y va a imprimir, pasé el primer if, ¿ahora qué hago? Pregunta si X es igual. Si... No, Lucelis, tranquila, al contrario, me encantan todas ese tipo de preguntas porque es lo que necesitamos. Tenemos que aclarar estos pequeños conceptos, son los primeros que tenemos que aclarar de cómo pasamos la consulta en Python, porque si no vamos a vivir con errores y créeme que es desesperante el no poder resolver el cómo preguntarle a Python o a cualquier lenguaje de programación, la verdad. Porque como comprenderás, los errores no nos dicen mucho, nos dicen, ¡ay, la línea 4 está mala! Ya, pero ¿por qué está malo? O sea, y hay que buscarlo. Entonces, esas preguntas son como son bastante dirigidas porque nos ayudan a saber y a resolver más rápido.
Entonces en este segundo if, nosotros sabemos que x es igual a 5, entonces va a ejecutar todo este if. Después cuando salga, va a ejecutar estos dos y después va a preguntar por este. Entonces que todos estos tres print no los va a hacer. Y después va a ejecutar estos dos. X es 5. X es 5. Sigo del mismo if. Sigo del mismo if. No he salido del if. No he salido del if. Pasé el primer if. Pasé el primer if. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Pasé el segundo if. Pasé el segundo if. ¿Por qué pasó el segundo if si estaba esta consulta? Porque no se cumplió esta esa condición. Oye, x igual a 6, no, pues es 5. X no es igual a 6. No es igual. Y fíjense que no hace nada más. Es pregunta por la condición, no se cumple, continúo. ¿Y dónde continúo? A mi mismo nivel. Eventualmente vamos a hacerlo de la siguiente forma. Ya, ese if está ahí. If mayor a 1. Sí. X es igual, sigo del mismo if, sigo del mismo, perdón, sigo del mismo if, no he salido del if, entra aquí e imprime esto. Sí, pasé el primer if, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? No entra aquí, por ende no se ejecuta nada de esto. Pasé el segundo if y fin del programa. Fin del programa. Entonces, así se crean o se van creando programas en Python. Esto es con las estructuras if. Ojo, solo estamos con las estructuras if en esta clase. Vienen más y más complejas. Entonces, ahora vamos con decisión anidada. ¿Qué sería una decisión anidada? Nos adelantamos un poquitito en el ejemplo anterior. Aquí tenemos un lindo comentario que pregunta: analicemos qué está mal en este código. ¿Alguien me podría decir qué está mal en este código? Sí, Lucelis, la indentación. Esa es una de las cosas que está mal en este código. ¿Y a qué se refiere con una decisión? ¿Por qué está mal la indentación? Porque aquí está, recuerden que son 4, 1, 2, 3, 4 y cae inmediato. Y aquí está mucho más lejos, entonces Python va a decir, oye, hay un problema aquí. Entonces, por ejemplo, tengo una consulta con lo que estamos hablando de anidado. La indentación en primer nivel son 4 y después la siguiente también se debe correr en 4 cuando sí, tengo 2 niveles. ¿Sí? sí, efectivamente.
Ya, Sí, perfecto. de hecho, los guides te los van a dar automáticos para el lenguaje y así uno no tiene que estar preocupándose de escribir 8000 líneas de código con una indentación de 4 espacios en cada uno. Y al Sí, apretar la tecla Tab, ¿te da automáticamente los 4 espacios? exactamente, Sí. Ya, exactamente. ya, gracias. Sí, sí, fíjate acá. Uno, 2, 3, 4. Si doy el quinto, subo a la línea. Entonces aquí yo me voy acá. Y este print que pertenece a este if, si yo lo tiro un poquito más para allá, entonces 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si me doy uno más, vuelvo. Fíjense que yo corrí la indentación acá y PyCharm me dice, oye, eh, no, no me cuadra. No me cuadra. Es inesperada tu intentación acá. Y acá en la línea 16 me dice, oye, yo estaba esperando otra condicionante porque encontré una indentación. De dónde aparece esta otra? ¿Dónde está la condición? Tú hiciste una indentación, necesito ver dónde está mi condicionante, mi pregunta, ¿dónde está? No me hagas una indentación. Para Python es, intentaste, perfecto, dime la consulta. Eso, dime la consulta, porque es una consulta nueva. Esto es una función, ya no es una consulta. Una consulta es un if, es un for, es un while, eh, es un try, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí, si yo lo trato de correr, me va a decir, oye, no, te estoy diciendo que hay un error. ¿En dónde? En la línea 15. Si nos vamos a la línea 15, no, pues no. ¿Se acuerdan que les dije que Python es medio bruto para decir dónde están los errores? Pero por lo menos me acercó. Sabemos que está ahí. ¿Ya? Eso es con la indentación y ahora con las decisiones anidadas. Nosotros nos adelantamos un poquitito y esto es una decisión anidada. Yo entro aquí porque se cumple mi primera condición y después pregunto por una o más condiciones. Yo aquí me puedo extender y alargar un programa hasta perderme en el espacio sideral. Pero nuevamente no es la idea. O sea, la idea de las consultas en Python es generar la condición, tener una respuesta y tratar de salir lo más rápido que se pueda. Ya, porque todas las respuestas que nosotros le hacemos a Python se transforman en recursos de sistema. ¿Ya? Entonces, ojo, bueno, eso con cualquier programa, la verdad. Si el programa queda mucho tiempo dando vueltas o consultando o haciendo una operación dentro de otra operación, dentro de otra operación, podríamos causar un desborde de memoria o algo por el estilo. Pero por eso las consultas tienen que ser eh, precisas y concisas. Tiene que ser para tratar de acabar lo más rápido posible la operación y llegar lo más rápido que necesito al resultado. ¿Hay distintas formas de programación? Sí, señor, las hay. Hay unos que se pierden en millones y millones de condicionantes hacia adentro, pero también hay que ver qué es lo que estamos programando, porque no es lo mismo sacar el impuesto mensual que hacer un conteo neuronal sobre una red, sobre redes hiperconectadas o analizar imágenes del espacio. Entonces todo eso conlleva a saber qué es lo que tengo que preguntar. Básicamente es eso. ¿Qué es lo que tengo que preguntar para llegar a este resultado? Si esta condición me permite volver, vuelvo. O sea, en otras palabras, matar la consulta. Si la condición me requiere continuar, sigo haciendo consultas anidadas.
¿ya? Cosa de llegar hasta lo más simple de la operación, porque recuerden que después tengo que devolver algún dato. ¿Ya? En este minuto nosotros estamos trabajando con datos estáticos y no estamos devolviendo nada que tengamos que guardar de vuelta. Entonces por eso no es tan complejo. Pero más adelante, cuando ya nos metamos en base de datos, funciones, cuando nos metamos en estructura, o si a alguno le gusta inteligencia artificial, análisis de datos, big data y etcétera, ahí van a tener harto para jugar. Van a tener harto para jugar. Pero mi recomendación, o por lo menos lo que a mí me ha funcionado, y me ha funcionado bastante bien, son preguntas cortas, y después almacenamos las respuestas en alguna parte, en alguna variable almacenamos esta respuesta y vamos liberando el mismo sistema del consumo de recursos. ¿Ya? Mientras menos recursos ocupe un programa, mucho más rápido va a ser su respuesta. Las decisiones anidadas ¿son necesarias? Sí, señor. No pueden no existir en un programa complejo. No pueden no existir. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo anidar? Lo que se me ocurra. Porque dependiendo de lo que yo esté preguntando, me va a llevar por uno u otro camino. ¿Ya? Decisión anidada, ¿cómo se ve? Se ve así. ¿Cómo la vimos en nuestro super programa? Así. A eso se refiere la decisión anidada. Decisiones, perdón, hasta ahí. ¿Se entiende la decisión anidada y las decisiones unidireccionales? ¿Los escucho? Perfecto. Ahora vamos a ver las decisiones bidireccionales. Como les comentaba recién, a veces queremos hacer una cosa si una expresión lógica es verdadera y otra cosa si la expresión es falsa. Debemos elegir un camino u otro, pero no podemos elegir ambos. ¿Se acuerdan que aquí nosotros hacíamos una consulta y todo esto al final del día se ejecutaba? O sea, perdón, no es que se ejecutara. Este se ejecutaba y mostraba es menor, volvía acá, pero este igualmente lo preguntaba. ¿Ya? Este if igualmente lo pregunta porque es una caída de gravedad y pasa por aquí y después imprime. Entonces Python, ¿cómo resuelve eso para decir, oye, sí, necesito tener esto, necesito saber qué es lo que vas a hacer si no, ¿ya? Esa sería como la pregunta. Entonces me voy por acá, borro esto, listo. Y denme un segundo. Ya. ¿Qué pasa con las decisiones bidireccionales? Lo vamos a hacer con un programa chiquitito. Si yo, por ejemplo, a X le digo que vale 4, y aquí yo voy a hacer
Una pregunta. Oye, ¿es X mayor a 2? Es mayor. Y va a ir al fin del programa. ¿Por qué? Este también es por gravedad. Pero tenemos algo más simpático. Dale, Jonathan. Pero es bien simpático. ¿Por qué? Si yo corro el programa, X es mayor a 2, sí es mayor. Y se acabó el programa. ¿Qué pasa con con esa sentencia else? En nuestra primera condición le decimos, oye, X es mayor, sí es mayor. Entonces se ejecuta la función print indicando que es mayor. Pero si X no es mayor, es menor. Es menor. Si esto no se cumple, es esto otro. ¿Ya? Esa sería, sin necesidad de estar haciendo una comparación adicional. ¿Se acuerdan de esto? Oye, entonces hago y pregunto de vuelta. ¿Se cumple la condición? No. ¿Se cumple la condición? No. ¿Se cumple la condición? No. Entonces, si utilizamos la misma lógica del otro, de la gravedad, del problema de las otras, de las unidireccionales, tendríamos que hacer miles de if para determinar cuál es el número. Oye, X es mayor, ¿es mayor de 2? No, no es mayor de 2. Perfecto, entonces si esto no se cumple, se tiene que cumplir esto. No hay más, se tiene que cumplir esta o esta otra. No tengo otra condición. Ahora, esto se resolvería de esta manera. Pero, ¿qué me dirían ustedes si los voy a hacer sufrir un poquitito más? ¿X es mayor a 2? No. Porque esta no es la única que tenemos. Perdón. El if. Yo con la estructura if puedo hacer más consultas también. X es igual a 5. Si X es mayor a 2 y no se cumple, pregunto, X es igual a 5. Si esto no se cumple, entonces es menor. Veamos qué pasa. Es menor. ¿Por qué? Porque no se cumple que X sea mayor a 2 y no se cumple que X sea igual a 5. Entonces, hagamos esto. Y ustedes me dirán, oye, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasa con las decisiones bidireccionales o de más de una dirección? Si X es igual a 5, ¿por qué no ingresó en el segundo el if? ¿Alguien me podría responder eso? Está interesante. ¿Será donde no se cumplió el if primero? ¿Saltó el tiro al else? No, por el contrario. Aquí se cumplió el primer if.
Aquí se cumplió el primer if, entonces sigo este camino. Ah, ya, ya. Entonces, como se cumple esta condición, él sigue este camino. Y con estas condiciones, cuando yo hablo de estas condiciones, yo tomo alguno de estos caminos. Si es esto, si también puede ser esto, perdón, si es esto, o si es esto, o si es esto otro. Ojo con el o, no es un y, es este camino o este otro camino. No me puedo ir por los dos caminos. Así que ojo cuando se encuentren con esto. El elif es muy entretenido. Los statements, las condiciones direccionales, porque claro, aquí yo los tenía como bidireccionales, pero después me acordé que estaba el if else, perdón, el if, el elif, que también es una decisión de múltiples caminos. Y ustedes me dirán, ¿para qué me serviría esto? Bueno, yo les puedo decir fácil. Por ejemplo, podríamos hacer un menú. Opción 1, apriete 1. Opción 2, apriete 2. Opción 3, apriete 3. Entonces, si X es igual a 1, haga todo esto. Si X es igual a 2, haga todo esto. Si X es igual a 3, haga todo esto. Si no, si aprieto cualquier otro número de tecla, salga del programa. Ese es uno de los usos más comunes, ¿ya? Pero son opciones, son distintos tipos de opciones que yo puedo hacer. Pero, nuevamente, ¿se fijan el peligro que significa no preguntar bien? Porque eventualmente yo necesitaba hacer la operación del x igual a 5 y no la operación del x mayor a 2. ¿Se entiende? Muchachos. Sí, sí, René. Juan Carlos, las decisiones, sí, aquí voy a tener que corregir porque son decisiones multidireccionales en vez de bidireccionales. Aquí en el ejemplo simplemente es un sí o no. Ya, cuando metemos el if, la hacemos multidireccional. ¿Por qué? Porque aquí eventualmente yo podría tener otro elif más y podría tener otra consulta. Perdón. Y podría tener más consultas y más consultas y más consultas hasta que me dé puntada de consulta. Con eso, con el elif, yo puedo preguntar todo lo que a mí se me ocurra dentro de un if. Si no se cumple, porque aquí yo pregunto, ¿se cumple esto? Sí, ok, entonces voy a seguir este camino. Pero cuando termine esto, si estamos dentro de una estructura elif y else, solo se va a cumplir solo se va a cumplir la condición que se cumpla. O sea, solo se va a realizar la función que se cumpla. Cuando él vuelva, va a salir de esta estructura y va a volver acá. ¿Ya? Que es muy distinto a la decisión unidireccional, que yo podría hacer la misma pregunta, pero paso por todas esas consultas. Paso por esta, paso por esta, paso por las 20.000 más que tengo hacia abajo, porque es una pregunta específica. ¿Ya? Si yo tengo el else o el if, todo esto es una misma estructura.
¿ya? Porque Python sabe que un if, por ejemplo, para que quede más claro, y if x menor a 0, entonces perdón, sí. Esta estructura no es la misma que esta otra estructura. Porque el if comanda. Por eso hay que tener cuidado con las estructuras if. Si tú pones un if, es una consulta total y absolutamente distinta a lo que yo estoy preguntando hoy día y ahora. ¿Ya? Si yo hago esto, si yo hago esta consulta, él va a asumir que todos los elif y los else, que todos los elif de esta jerarquía, hasta que termine y hasta que encuentre otra función o otro statement a su mismo nivel, él va a asumir de que todo esto es una misma estructura. Pero como son caminos multidireccionales, él va solo a realizar la primera que se cumpla. Si esta se cumple primero, ejecuto todos estos comandos y vuelvo acá atrás. Como este elif y este elif pertenecen a esta estructura de if, él no ejecuta estas y pregunta a este otro. ¿Cómo lo sabemos? Así. Es mayor, es menor, fin programa. Es mayor. Se ejecuta acá. No se ejecuta este. Porque todo esto es una única estructura. Se ejecuta este if. No se cumple esto. Entonces se ejecuta este otro. Es menor. Fin del programa. O sea que sí se podría mezclar lo que es el if con el if y el programa funciona. Sí, por supuesto. Porque el if básicamente es si lo que yo pregunto es esto, usted haga esto. Y el if es una nueva consulta. ¿Ya? Pero dentro de esta estructura, siempre cuando entra en esta estructura if, el if es no se cumple esta, entonces revisa si esta condición se cumple. Si no se cumple esta estructura del if, revisa si esta otra se cumple. Si no se cumple ninguna, yo continúo. Por ejemplo, perdón. Y x es mayor a 2, es mayor a 11. X es mayor a 11, no se cumple. Cae aquí. Es igual a 5, no se cumple. Es igual a 4, no se cumple. X es menor a 0, no se cumple. Si no se cumple, entonces ejecute esto. Esto es el else es ya no me queda ninguna otra alternativa, entonces te entrego este dato. Es menor. Ya, es menor. Y ojo que aquí no es, claro, aquí en este caso es menor. Si no se cumple, entregue este otro. El elif me sirve para volver a consultarle. Ok, no se cumplió esto, ¿será esto otro? Si no es esto, ¿será esto otro? Y el else, para lo que me sirve es como, ya no tengo ninguna otra alternativa más para preguntarte, entrego esta otra cosa. No encontré el valor, por ejemplo.
si es mayor, si es menor, si es potencia, si no tengo otra alternativa, si no sigo preguntando, lo voto con el else y entrego un dato genérico, por decirlo así. Si no se cumple nada de esto, else vote esta otra cosa. Si x es mayor a 11, ok, haga esto. Si esto no se cumple, y por ejemplo a 15, espérame, y aquí le vamos a cambiar la dirección. X es menor a 11, no. X es igual a 15, sí. Y después va a caer acá y va a decir es menor. Sí. ¿Y ese sí de dónde viene? De aquí. Es menor, ese es menor. ¿De dónde viene? De este else. Fin programa. No sé si se entendió mejor esa segunda parte de explicación. Sí, sí. Perfecto. Los otros muchachos, Lucelis. Si tienes duda, tenéis que preguntar, chiquilla. Entonces eso es básicamente la estructura, las estructuras de if. Ya no hay mucho más que enredarse ni nada. Ya, simplemente tienen que saber que las estructuras if nos sirven para preguntar una comparación. ¿Ya? No es nada más que eso. Con los operadores de y con los operadores de comparación, y qué es lo que quiero comparar con qué. A con B, X con un número, X con una cadena de caracteres, X con lo que se me ocurre. Para eso sirve la cadena if. Después péguenle una revisadita y jueguen con el if y jueguen con el else. ¿Ya? Así que eso. Chicos, ¿alguna duda o consulta? Por mi parte, claro, RT. Perfecto, gracias, John. Juan Carlos, website, Lucelis. Oh, se agradece. Se agradece. Si tienen sugerencias, encantado se reciben. El material de hoy ya está en el Drive. La clase de hoy voy a tratar de subirla entre hoy día en la noche y mañana. Así que quedo atento a cualquier cosa, y ya la próxima semana vamos a tirarnos con otras estructuras, combinando todo lo que ya hemos visto. Así que agárrense, que viene entretenido para que terminemos haciendo algún script simpático. Así que eso, muchachos. No me queda más que darles las gracias. Nuevamente, si tienen alguna duda, feliz la respondo ahí a través del chat. Y no se olviden de repasar la clase. Quedan en el canal de YouTube tanto el mío como el de Hacking Red Hat. Así que a ponerse las pilas, que ya nos queda poquito. Así que eso. Consultas, los escucho antes de terminar. De nada, Juan Carlos. Gracias a ustedes también por darse el tiempo de participar en esta clase. Perfecto. Entonces, sin mucho más que agregar, John, ¿ibas a comentar algo? Sí, me da las gracias nomás por haber estado
el día de hoy presente. A veces no me puedo conectar, pero gracias a Dios hoy pude estar. Gracias, René. De nada, mi querido John. Hablamos cualquier cosilla. De nada, igual para ustedes, muchachos. Gracias, que tengan buena tarde. Hasta pronto. Chao. Chao, chao.